Se lo voy a comprobar y apéleme por la Reina Valera porque le voy a predicar a los evangélicos. Pastor que me está escuchando, que a lo mejor como mandó a este hermano que le dijera, usted lo va a estar escuchando. Y lástima que usted no vino en persona. Lástima. Eso significa que no está muy convencido de lo que enseña. Pero le voy a demostrar la mentira de los protestantes con la Reina Valera, que según la Biblia sí es necesario una iglesia para nuestra salvación. Sí es necesario. Y lo vamos a leer de la Reina Valera. Está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 47. 2:47. Si un pastor protestante me demuestra lo contrario, pero eso que él dice no hay un capítulo, y si le dio capítulo me lo da, pero no tienen un capítulo y un versículo para decir esas tonterías. Eso se llama palabras de hombres, se llama doctrinas de hombres, doctrinas diabólicas. ¿Cuál es la palabra de Dios? Todo lo contrario. Yo sí les voy a dar capítulo y versículo donde demuestra contrario, que es necesario una iglesia para nuestra salvación. Sí, y bueno, el comentario que hicieron el pastor, y bueno, dijeron que ellos son de una iglesia no denominacional, es decir, que ellos no tienen ningún nombre. ¿Por qué? Dice, porque lo más importante es proclamar el reino antes que pertenecer a una denominación. No es necesario pertenecer a una denominación para ser salvo. Lo importante y necesario es creer en Cristo. Nuestra misión no es quitarle a nadie de su religión, es revelar a Cristo por el Espíritu, revelar el diseño del reino. No necesariamente a la persona se le invita a salir de su denominación o religión. De hecho, que tarde o temprano, debido al Espíritu, él tendrá que salir porque no va a encajar más en ese diseño organizacional. La denominación no depende de nadie, o sea, la denominación donde está el pastor y este hermano no depende de nadie, en el sentido de que, como los católicos dependen del Papa, que el único líder de ellos es Dios y llegan a Dios a través de Jesucristo. Y aunque tienen un nombre, pertenecen jurídicamente, tienen un nombre jurídico, eso solo es a efectos jurídicos que no significan que dependan de una organización para ser salvos. Más bien dependen de lo invisible, que es el reino, que el reino, por ser algo espiritual, es invisible. Eso por un lado. Después, espérese. Después hablar un poco de las imágenes. Lea otra vez. Respecto a las imágenes. No. Lea otra vez. Bueno. Lo más importante... No, comience. Sí, el pastor es de una iglesia que dice ser no denominacional. No denominacional. Sí. Ahí está la primera mentira. Termina diciendo que sí tienen un nombre, pero que eso no es importante, pero sí lo tienen. Y luego dicen que no obligan a la gente a que se salgan y no le piden a la gente que salga, pero al final la gente se tiene que salir. Eso se llama engañar a los demás. La finalidad de esas sectas es sacar al católico de la iglesia y punto. Esa es la finalidad. Pero le dicen, no, yo no te voy a sacar. ¿Para qué? Para que no tenga rechazo, para que no sienta miedo, para que no se prepare. ¿Por qué? Pero después, ¿dónde van a parar? En eso. Pero dice, es que no se necesita pertenecer a una iglesia para ser salvo. Basta con que crea en Cristo. Mentiras. Se lo voy a comprobar y apéleme por la Reina Valera porque le voy a predicar a los evangélicos. Pastor que me está escuchando, que a lo mejor como mandó a este hermano que le dijera, usted lo va a estar escuchando. Y lástima que usted no vino en persona. Lástima. Eso significa que no está muy convencido de lo que enseña. Pero le voy a demostrar la mentira de los protestantes con la Reina Valera, que según la Biblia sí es necesario una iglesia para nuestra salvación.
Sí es necesario. Y lo vamos a leer de la Reina Valera. Está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 47. 2:47. Si un pastor protestante me demuestra lo contrario, pero eso que él dice no hay un capítulo, y si le dio capítulo me lo da, pero no tienen un capítulo y un versículo para decir esas tonterías. Eso se llama palabras de hombres, se llama doctrinas de hombres, doctrinas diabólicas. ¿Cuál es la palabra de Dios? Todo lo contrario. Yo sí les voy a dar capítulo y versículo donde demuestra contrario, que es necesario una iglesia para nuestra salvación, y no cualquier iglesia, la que dejó Cristo, que no basta con decir Señor, Señor y ya estoy salvo. Se lo voy a comprobar, dale. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escuchen lo que viene, por favor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Aquí, escuche, otra vez, subrayenlo. Póngale, a ver si le ponen zoom, le ponen la lupa y le hacen zoom. Dale. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A la qué? A la iglesia. ¿A la qué? A la iglesia. No dice a las. Aquí habla de una. El Señor añadía a esa iglesia los que habían de ser salvos. Dígame si no es necesaria la iglesia para salvarse. Repítalo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El que me diga lo contrario, doctrina diabólica. Aquí dice, el Señor añadía a la iglesia a los que debían ser salvos. Si ese pastor es muy evangélico, que me muestre un capítulo, un versículo donde diga lo contrario. No, pero basta con que diga, crea en Cristo, ya soy salvo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Le tumba esa otra mentira de los protestantes. Hermanos queridos, los protestantes trabajan con mentiras. Ellos no predican el evangelio, ellos predican las mentiras, doctrinas diabólicas, falsas. Y no lo digo por insultarlos, lo digo con fundamento bíblico, que no es importante la iglesia, que basta con que diga Señor y ya soy salvo. Escúchelo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para los protestantes, lo importante es que yo crea en Cristo Jesús, Él es el Señor, ya soy salvo. Jesús dice, no, eso no es así, no basta. Siga. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por medio de la iglesia, que es columna y base de la verdad. No basta con decir yo creo en el Señor, pero no le hago caso al Señor. Si Él dejó una iglesia, Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino. Si tienes la llave del reino, ¿qué significa teológicamente? Que en esa iglesia usted y yo nos vamos a salvar. Y el Señor añadía a esa iglesia los que se iban salvando. Protestantes, muchos milagros en el nombre del Señor. ¿Y qué le dirá el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ese pastor está engañando, porque Jesús dice, nunca lo conocí, apártense de mí. Ah, pero decían que Jesús es el Señor, creían que Cristo es el Señor. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero que por eso van a entrar al reino de los cielos directamente, no, Señor. Eso sí es mentira. Así engañan a la gente. Pero Jesucristo es muy claro. Miren, hermanos, Dios, para salvar al mundo, envió a su Hijo. Su Hijo, para que la salvación llegara al mundo a todas partes, fundó una iglesia y la mandó a predicar lo que Él había enseñado. Y le dio las llaves del reino, que significa, ahí está la salvación. Por eso, Efesios 3, 20, 21
Viene a decir, con otras palabras, que si nosotros somos verdaderos cristianos, no debemos creerle a los protestantes que dicen la iglesia no es importante, la iglesia no sirve para nada, la iglesia no salva. Debemos creer lo que dice la Biblia, que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y no como las sectas esas que no tienen, ¿cómo es? Denominación. Denominación. Porque la iglesia no, Cristo no fundó ni una iglesia. Vamos a escuchar qué dice Pablo. Y aquel que es poderoso a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia. Ahí, otra vez, a Él sea gloria en la iglesia. ¿Cómo se le ocurre a un protestante? Por eso se le llama protestante, porque protesta contra la palabra de Dios. ¿Cómo se le ocurre protestar y decir a Dios se le puede dar la gloria fuera de la iglesia? La iglesia no sirve para nada. Repítalo. A Él sea gloria en la iglesia. En la iglesia. ¿De dónde saca que a Dios se le da la gloria no en la iglesia? Que la iglesia no sirve. Doctrina diabólica. Dame un capítulo, dame un versículo donde diga lo contrario. ¿Por qué no me lo dan? Si yo estoy engañando a la gente, ¿por qué no vienen? ¿No saben cuánta gente estoy engañando entonces en el mundo? ¿Por qué no vienen y sacan a la gente del error de la mentira? ¿Por qué no me hacen quedar mal delante de la gente como mentiroso? Porque los mentirosos son otros. Porque ellos no me pueden decir a mí, yo le doy la gloria a Dios fuera de la iglesia. Porque Pablo dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Pero es que Petronilo dice que fuera de la iglesia. Mi respeto, pero no le creo, porque el que le cree a un pastor es creyón, y el que le cree a Cristo es creyente, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre creyéndole a los pastores evangélicos, sino creyéndole a Cristo. A Él la gloria. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto no lo puede cambiar nadie. Los protestantes dicen, a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús. Basta con que crea en Cristo Jesús. Dice, no, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No me quiten la iglesia. ¿Por qué quitan la iglesia? Solo Cristo Jesús. Pablo dice, no, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y los dos son uno solo. Respecto a las imágenes, como usted habló del Antiguo Testamento, puso ejemplos de imágenes en el Antiguo Testamento y ellos escucharon eso, él dijo que el Antiguo Testamento ya caducó, aunque él habla de imágenes, que eso no hay que tener en cuenta, pero, y en el Nuevo Testamento no se encuentra en ningún lado que los hermanos primitivos, como Pablo o Pedro, hubieran usado una imagen. Los apóstoles no tenían la imagen de una iglesia organizacional, como por ejemplo la iglesia católica. Ellos tenían una iglesia compuesta de personas, que cada uno es el templo de Dios, y ellos están dentro de este diseño. Y que la oración es en espíritu y en verdad. En eso sí estoy de acuerdo con usted, pero le digo a ese pastor que se informe y que se forme. Que mire que los cristianos que no eran cristianos evangélicos vivieron 300 años bajo tierra hasta que Constantino le dio la libertad. Y en esas cuevas, vayan, yo fui, y en esas cuevas hay imágenes del buen pastor, imágenes de gente bautizándose, imágenes que los católicos tenemos. Estamos hablando del año 100, del año 200, del año 300. Vayan, aunque sea por curiosidad, vayan a las cuevas, métense a las cuevas. Yo fui, me metí en las cuevas, vi con estos ojos las imágenes.
que tienen desde esa época, que vienen desde los apóstoles. ¿Cómo me va a decir que no existen? Si los tenemos, todavía están en las cuevas. Vayan a ver si no existen. Existen las imágenes. Ahora, pero es que en el Nuevo Testamento no existe que los apóstoles tuviesen imágenes. Muéstreme en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya caducó. Y el Antiguo ya caducó, y el Antiguo decía: no tendrás imágenes. Ya caducó. Muéstreme en el Nuevo Testamento donde diga: no tendrás imágenes. Le mostré Lucas 20, 24, donde le presentaron una imagen. Y Jesús le dice: ¿de quién es esta imagen? Del César. Y Jesús le dijo: prohibido tener imágenes. No. Jesucristo entró al templo de Jerusalén. Y eso es Nuevo Testamento, cuando Jesús entró al templo de Jerusalén. Entró al templo de Jerusalén. Los apóstoles, después que Cristo murió, también fueron al templo de Jerusalén, hasta que fue destruido. Fueron al templo de Jerusalén. ¿Qué había allá? Imágenes. ¿Dijeron algo de eso? No. Pero sí sacaron las imágenes del César. Tiraron las monedas y les dijo: mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de bandidos. Pero eso que convertía al pueblo, al templo, en cueva de bandidos, eso sí lo tienen los protestantes, que son las monedas donde está el César. Pero aquellas imágenes que tenemos los católicos y que Jesús no dijo nada, esas hay que acabarlas. ¡Qué grosería! ¡Qué grosería! Hoy traje la prueba de lo que decía ayer. Sí es este, ¿verdad? Sí. Ajá. Póngame la cámara. Que sepan los evangélicos del mundo entero que los evangélicos de Paraguay son idólatras. Aquí está la imagen de San Roque en el billete de 100,000. Y es para los cristianos prohibido tener imágenes de santos. Está prohibido en la Biblia. Pastorcito que me escucha y que mandó a decir eso, páseme todos los billetes de 100,000 y me los llevo para Venezuela. San Roque, santo de la Iglesia Católica. No sean idólatras. Que sepa el mundo entero que los evangélicos de Paraguay son idólatras. Tienen imágenes y las guardan con mucho cariño. Démenlas para acá, yo me las llevo para Venezuela. Bueno, es simplemente es una falsedad, es una mentira, engañando a la gente, que no podemos tener imágenes, pero sí tenemos pruebas. Y lo vuelvo, repito, las pruebas están, no se han destruido. Yo fui y las vi. Sí. Y por último dijo que la próxima vez él quiere estar con usted. ¿Por qué no vino hoy? No, porque dice que... Dígale a ese pastor que deje de ser mentiroso, que yo me los conozco como la planta de la mano. Ese chiste ya me lo sé yo, ese disco rayado. Pastor, que venga ese cura, que venga, que yo lo atiendo, que voy a torear, que venga ese toro que lo voy a torear. Y yo llegué, pastor, llegó el cura, hoy no puedo, yo puedo mañana. Bueno, pastor, entonces mañana. Yo creo que tengo un compromiso mañana, tengo que averiguar y le aviso. Está bien, entonces usted viene, está bien. Fue y averiguó qué día me iba yo. Yo me iba el lunes. Y me dijo, yo puedo el lunes en la tarde. Yo le dije, yo me voy en la mañana. Digo, si usted es un ministro de Cristo, usted no se puede ir. Usted tiene que quedarse el lunes para que hable conmigo. Porque si no, usted es un mentiroso. Usted se va por cobarde. Así hablan los protestantes.
Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. La próxima vez, como él sabe que yo no puedo venir más sino hasta 2024, la próxima vez. Y la próxima vez que yo venga, él estará reunido él tendrá en un éxtasis, estará reunido con Cristo. En un éxtasis. Pues estará quién sabe dónde dando una enseñanza, pero no va a venir. Eso es pura mentira. Ese cuento disco rayado, yo ya me lo sé. A engañar a los tontos. A mí no. Sí. Bueno, y él dijo así porque dice que tiene que preparar su defensa. En base a todo lo que usted dijo, él tiene que preparar. Ese disco rayado yo ya me lo sé. A mí con ese cuchillo de cartón no me cortan los evangélicos. Nada. Aunque él preferiría en un lugar neutro donde haya no solo católicos, sino también evangélicos, que sea un poco más neutro. ¿No? Eso es todo. Ya creo que lo aclaré. Eso se llama mentira, falsedad, engaño, para hacerle creer. ¿Qué le costaba a él si él estaba ahí? ¿Qué le costaba hablar conmigo? No le costaba nada. ¿Acaso no le dimos permiso para que hablaran? ¿Acaso no le dijimos? Y si ellos recorren mar y tierra para conquistar un católico, ¿por qué no conquistaron a todos los católicos que estaban ahí? Puras mentiras, falsedades, así engañan a la gente. Y van a decir, el cura tuvo miedo, el cura no quiso debatir. Diga lo que le venga en gana y se le respeta. No hay ningún problema. Pero ese es el modo operandi de los protestantes, de los pastores, para engañar a la gente. No, si quiere venir a hablar conmigo, sabe yo dónde voy a estar estos días, que me llegue, dígale. Y si me está viendo, que me llegue, que yo lo atiendo. No hay ningún problema. Padre Luis, yo quisiera saber un poco la denominación que es doctrina profesa. Los hermanos fraternos que están muy fuertes ya acá en Paraguay, ellos ofrecen banquetes, grandes comilonas como un gancho para agarrar a la gente. ¿Qué pasó? Yo tenía un amigo de esa denominación hermano fraterno, ¿verdad? Y como yo no conozco qué doctrina profesan, él vino también a nuestra iglesia, participó de nuestro culto católico, ¿verdad? Y él tenía la intención de llevarme a mí. Y yo conozco leí muchos libros donde hablan las distintas denominaciones, por suerte conozco. Y cuando conozco, después ya empiezo a demostrarle al hermano, ¿verdad? Pues yo tuve hermanos separados que fueron mis amigos, pero que discutí con ellos con respecto a la doctrina. Pero como no los conozco a estos hermanos fraternos, yo le pregunto al padre Luis, ¿verdad? ¿Qué doctrina profesan? Y entonces llegó el momento que mi compromiso de ir a su iglesia era un miércoles. Y me mandó el audio y me dijo, ¿vas a venir, hermano? Y yo le dije, como no conocía esta denominación, quería estar seguro, le dije, voy a pedir permiso al párroco. ¿No te enojas?, le dije. Y me dijo que no se enoja. Y después, al día siguiente, me dijo que falté a mi palabra, que está muy enojado. ¿Y cómo me dijiste que no estaba enojado y ahora me dice que te enojas? ¿Verdad? Y se enojó porque yo le dije que le iba a pedir permiso al párroco, ¿verdad? Porque yo no conocía pues esta denominación. Y también otra pregunta le quiero hacer, padre. ¿Le es lícito al católico participar en un culto protestante simplemente para analizar e investigar? Si usted está formado y está estudiando la doctrina de ellos, usted puede ir simplemente para estudiar. Pero si usted no está formado, no debe ir. Porque cuando ellos comiencen a hablar, usted no conoce su doctrina. Si usted está formado, cuando ellos comiencen a hablar, usted va mirando qué dice la Biblia, cuál es la doctrina de la iglesia, y eso no. Todas las sectas van enmarcadas con lo mismo: destruir la fe del católico, destruir la doctrina de Cristo.
Todo lo que sea doctrina de Cristo, ellos lo van a atacar. Por eso usted verá que yo, cuando hablo con un protestante, yo voy y hablo con él. ¿Qué doctrina? Le pregunto, dime qué doctrina es, ¿a qué congregación pertenece? Pero ya sé que todas van por la misma. Todas van por la misma. Gracias, Padre. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Me da gusto estar aquí personalmente a preguntarte alguna cosa. Para mí es muy importante. Viste que yo estoy siguiendo perdón por mi palabra, carismática. En 2 partes ya me fui. Y lo que yo quiero saber, me dijo el carismático que él habla con la Virgen María, con la Santísima Madre. Y me dijo que él se discute con ella. Él pide, por ejemplo, yo le pido a la Santísima Madre, pero la Santísima Madre no me cumple a mí. Y yo le digo al carismático y él me dijo, no, yo me voy a discutir con ella. Y ella me cumple, me dijo. Así, esa es mi pregunta, porque a él le cumple lo que a mí no me cumple, lo que yo quiero me da, pero a través de él, porque él se discute lo que él, y además el carismático tiene un poco de vicio. ¿Un poco de qué? Vicio. ¿Entendés? Fuma. Y en esa parte, pero yo no creo, pero a mucha gente le engaña, para mí, de mi punto de vista, ¿verdad? Pero yo estoy dudando de ese que habla y que se discute con la Virgen María. Eso que lo que quiero saber, si una persona se puede hablar con la Santísima Madre así personalmente o de visión, no sé, eso ya no sé más. Eso es lo que es mi pregunta. Mire, hermano, eso es falta de formación de ese carismático. Los carismáticos formados saben que eso no es verdad, no es correcto, y eso no es verdad. Los carismáticos que no están bien formados, y por eso es necesario la formación, y por eso los coordinadores de la renovación carismática deben esforzarse porque sus miembros estén bien formados, porque el que no se forma, se deforma. Eso es una deformación de ese hermano. Y eso no quiere decir que todos los carismáticos sean así. Quiere decir que hay personas que se engañan y engañan. Se creen lo que le viene a la cabeza. Y creen que todo lo que viene a la cabeza es Dios que se lo dice o la Virgen María que se lo dice. Y eso no es verdad. Y si usted se pone a creerle lo que él diga, si un ciego guía a otro ciego, los dos van al mismo hueco. No es correcto. Es un error, es una equivocación. Debemos creer lo que decía Hebreos 1:1. De muchas maneras habló Dios a nuestros antepasados por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Nosotros no andamos creyendo en otras revelaciones y manifestaciones de esa manera. Sí, la Virgen María puede manifestarse. Sí puede darnos algún mensaje, si Dios lo permite, pero eso lo tiene que examinar la Iglesia y después de una un minucioso estudio, y puede decir, ¿es verdad o no es verdad? Pero mientras tanto, ni usted, ni yo, ni nadie estamos obligados a creer en eso. Oiga cómo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está. Él ya nos habló por su Hijo. Lo que Él quería decirnos ya está escrito en su palabra.
No necesitamos encontrarnos con María, como dice él, para discutir con ella. Ya Dios dejó su mensaje y en vez de estar pensando que está discutiendo con María, agárrese y póngase a estudiar la Biblia y escuche a Jesús que nos habla a través de su palabra. Así habla Dios. Y a los carismáticos que están formados, Dios les habla a través de su palabra. Leen la Biblia y Dios le va dando la luz. Lámpara es tu palabra, luz en mi sendero. Dios le va hablando a los carismáticos formados por medio de su palabra en la oración. Y entonces hay un mensaje para esta persona, hay un mensaje para esta persona, para mí hay un mensaje. Pero no es que, entonces, como yo soy de la renovación y creo en el Espíritu, todo lo que me venga a la cabeza, eso es fruto del Espíritu. No. Por eso, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, examinen los espíritus para ver cuáles vienen de Dios. Porque hay falsos espíritus. Entonces debemos mirar que el espíritu que viene de Dios nunca va en contradicción de la palabra de Dios. Nunca. Siempre va en sintonía con la palabra de Dios. Porque el mismo espíritu que iluminó a la palabra de Dios lo está iluminando a usted. Hay de aquellos de la renovación carismática o aquellos evangélicos que digan, a mí me habla el Espíritu, y comienza a decirle a la gente cosas que le viene a ellos en la cabeza como si fuera que le hablara el Espíritu, y a veces en contra de la doctrina de Dios. Si es verdad, lo hizo en oración y lo hizo a la luz de la palabra, siempre será un mensaje edificante, pero de acuerdo a la doctrina, nunca va a estar en contra. Y si está en contra, no fue el Espíritu de Dios que le habló. Ni usted ni nadie está obligado a creer eso, y dígale al hermano que deje de meter a la Virgen para decir él cosas que no son. Eso no es correcto. Amén. Y otra cosa, Padre, te quiero nomás comunicar y decirte así en persona, ¿verdad? Que yo soy una persona que no estudia, no sé leer, pero he conocido la página donde está tus videos. Entonces hace un mes que yo conocí esa página y hasta ahora ya estoy aprendiendo por tu persona. Muy bien, me alegra. Padre, quiero hacerle una pregunta. Yo sé que es un poco espinoso. Acérqueme para acá, a ver, acérqueme para acá. Sí, ahí. Para el pueblo paraguayo. Pero me acerco a usted porque quiero saber la verdad. Creo que usted ha venido de Dios para decirnos la verdad. Y la respuesta a esta pregunta, sé que en el pueblo paraguayo está dividido, porque se lo he hecho a sacerdotes, no han podido contestar, no ha sido en forma, si podríamos decir, tajante la respuesta. Inclusive esta es una casa de formación. También yo he encontrado respuesta dividida. Y creo firmemente que la respuesta que usted va a darnos es la que corresponde. Y se refiere, con todo el cariño que le tengo a Jesús y a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Se refiere a esta pregunta. Yo se lo he hecho en San Antonio, pero fue así, a un costado. Yo creo que se habrá acordado, no sé. La pregunta es esta, si se puede contestar en forma concreta. Si quién fue el que pisó o la que pisó la cabeza de la serpiente, porque subió una monja una vez a predicar y dijo, es un error decir que Jesús ha sido el que pisó la cabeza de la serpiente. Encontramos en cierta Biblia que dice él, en otro ella. Dinos, Padre, ¿qué dice la doctrina sana de la Iglesia Católica? En forma concreta, si se puede dar una respuesta. El Génesis capítulo 3, versículo 15 lo dice claro. ¿Quién es? Lo podemos leer de la Reina Valera y de la otra. ¿Cómo dice cada una? El 15. La Reina Valera. Sí. Dale. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza Esta, la simiente de la mujer, le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. y tú le herirás en el calcañar. La que pisó la cabeza de la serpiente es la descendencia de la mujer, que es Jesucristo. Él es el que venció al diablo y el diablo le mordió el calcañar, murió en la cruz. Pero al morir en la cruz, el diablo le mordió el calcañar, pero él venció al diablo en la cruz. María no. María es la que parió a esa descendencia que va a destruir al diablo. ¿Cómo lo dice la otra, Reina Valera? La otra. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Ella, la descendencia. Está hablando tú y la mujer entre su descendencia y la suya. Ella, la descendencia de la mujer. Por eso es que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, no María. Porque Cristo murió por nosotros, destruyó al diablo, fue el que pagó el precio. Él es el que le pisó la cabeza. Ahora, María es importante porque dio a luz a ese que le pisó la cabeza al diablo. ¿Por qué el diablo no pudo hacerle nada? Porque su hijo salió en defensa de ella y lo mató antes que le hiciera daño a ella. No permitió que le hiciera daño. Entonces, es Cristo quien le pisó la cabeza. Ave María Purísima. Mi pregunta y Acérquese más el micrófono. quiero testimoniar un sueño que tuve cuando tenía 25, 26 años. Y este rosario que tengo en mi mano, soñé que la Virgen María Santísima vino y me dijo que abra la mano. Entonces yo le miré y pregunté y me dice, este rosario te traigo, quiero que reces, porque no hay otra gente que tiene que rezar. Van 3 oportunidades que yo le sueño a la Virgen y la misma cosa me dice. Desde aquel entonces yo me aferré al rosario. Tuve muchas pruebas y me aferré a este santo rosario y gracias a eso estoy parada acá. Mi pregunta es, ¿qué significa? Eso que tiene que rezar el rosario y que podemos por medio de la Virgen María llegar al Señor. Porque es que la culpable de que la salvación llegara a nosotros es María. Y el diablo le tiene rabia y la quiere destruir. Pero resulta que su hijo sale en defensa y manda a San Miguel Arcángel, como dice Apocalipsis 12, a una pelea con el diablo en el versículo 9. Y comienza una pelea y el ángel, San Miguel Arcángel, pelea y gana la pelea. Entonces, cuando yo estoy con la mujer, estoy peleando contra el diablo y lograré vencerlo. ¿Por qué lograré vencerlo? Porque esa mujer es la mamá del hijo que le pisó la cabeza al diablo. Entonces el diablo ya está vencido. El Señor lo único que dice es que usted puede y debe seguir rezando, que no se quede dormida y que rece el rosario. Sí. Otra pregunta. Nos queda 5 minutos. ¿Por qué yo siento escalofrío cuando se me acerca una persona y siento que no es buena? Eso no significa mayor cosa.
nosotros podemos equivocarnos, sentir cualquier cosa ante una persona porque me cae bien o porque me cae mal. Cuando le cae bien siente química y cuando no puede sentir rechazo o como sea, eso puede existir, pero eso es humanamente. Eso no quiere decir que la persona sea mala o sea buena. Todos somos hijos de Dios y Dios nos hizo muy buenos. No podemos confiarnos en eso porque los sentimientos nos engañan. Muchas gracias. Bendiciones, Padre, gracias por venir a Paraguay. Yo quiero contar un testimonio. Yo hace... ¿Que sea corto? Sí. Porque ya tenemos 5 minutos. Bueno, voy a tratar de sintetizar. Yo empecé a seguirlo a usted y soy una católica apostólica romana desde que nací. Pero la hostia siempre yo la respeté, siempre supe que el Señor estaba en la hostia, ¿no? Y quiero empezar. En diciembre me detectaron cáncer. Y me invitaron a una misa de sanación y me confesé, me preparé para esa misa y me fui. Y tengo 40 años y en esa misa de sanación el Espíritu se posó sobre mí, el Espíritu Santo, y sentí su calor por todo el cuerpo, Padre. Y creo que lo apagó. Puede ser que lo apagó. Y fue la primera vez que sentí el Espíritu Santo y para la gloria de Dios yo fui sanada del cáncer. Hice mi quimioterapia y le pedí al Señor que me dé la gracia de sentirlo siempre, de no olvidarle. Y yo me veo en la obligación de contar eso cada vez que me voy a una misa, todas las misas. Cuando el Padre consagra la Eucaristía, yo le siento al Espíritu Santo. Y yo quería contar eso, porque si me callo va a estar mal, ¿verdad? Muy bien. Eso ciertamente, esa es la experiencia que tenemos que tener. Una experiencia con un Dios vivo que actúa en nosotros y Él puede hacerlo. Y todas las misas son misas de sanación, todas. Siempre y cuando usted viva con fe esa misa.